I've never been much of a fighter. I never threw a punch. I've never really been in arguments with anyone. And I don't spring into action. Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada. Para los polinesios que no me conocen, yo me llamo Leslie y el día de hoy voy a hacer algo que también ustedes me habían estado pidiendo, como el video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo, aquí en la cajita de descripción se los va a dejar. Pero el día de hoy vamos a hacer unas cositas muy bonitas para este regreso a clases. Ya se está acercando cada vez más y hay que estar súper preparados. Así que en este video les voy a enseñar unos tips perfectos para este regreso a clases. Para la primera idea vamos a hacer libretas de frutas y estas me encantan porque son súper alegres. Y para decorar nuestras libretas vamos a utilizar libretas de preferencia que sean blancas por fuera, pinceles, pintura en acuarela o pintura acrílica, pero para que sea un efecto muchísimo más padre te recomiendo que sea acuarela y agua. La primera figura que vamos a hacer es una piña. Para eso vamos a tomar nuestro color amarillo y vamos a ponerlo en un recipiente con un poquito de agua. Y después vamos a pintar 3/4 partes de nuestra libreta. Ya que hayas terminado de pintar, con un lápiz vamos a trazar las hojas de nuestra piña de esta manera. Después vamos a tomar pintura verde y con un pincel delgado vamos a ir trazando todo el contorno de las hojas. Y después vamos a rellenarlas con efecto acuarela. Y para que se vean como si tuvieran luz las hojitas, yo le puse en la orillita un poquito de blanco, pero esto es opcional. Yo te recomiendo que remarques las hojas para que se vean muchísimo más padres. Ya que hemos terminado, nos deberá de quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer los triángulos de nuestra piña. Lo primero que vamos a hacer es tomar pintura café un poquito clara y un pincel delgado. Con esta te recomiendo que te apoyes de una regla o cualquier cosa que sea totalmente recto. Vamos a ir trazando líneas de esta manera. Ya que ya es terminado, vamos a darle los últimos detalles con una pintura un poquito más café y vamos a hacer unas medias lunas de esta manera para que sean como las espinitas de nuestra piña. Cuando hayas terminado nos deberá de quedar de esta manera. La verdad a mí me encantó, yo no sé cuál es mi favorita, pero la segunda vamos a hacer una deliciosa sandía y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro color verde y vamos a ir difuminando poco a poco con agua para dar el efecto acuarela. Y vamos a pintar una tercera parte de nuestro cuaderno con color verde. Yo te recomiendo que le pongas onditas para que sea muchísimo más padre. Después con un color rojo vamos a hacer lo mismo, pero del otro extremo del cuaderno, dejando en medio el color blanco. Ya que has terminado, ahora sí con un verde más claro, vamos a hacer unas líneas de esta manera. Lo importante es de que no te queden perfectas y que queden invertidas. Ya que hayas terminado, con un plumón negro o pintura negra, vamos a ir dibujando gotitas de esta manera por toda la parte roja. Terminado deberá de quedar de esta manera. La verdad a mí me encanta esta de sandía y de piña, son como mis favoritas, pero obviamente no nos podíamos ir si no hacíamos nuestra libreta de lluvia de bananas. Y lo que vamos a hacer es pintar todo nuestro cuaderno de color azul, simulando que es el cielo. Y después con un color amarillo y un pincel delgado vamos a ir haciendo medias lunas de esta manera por todo nuestro cuaderno. Yo te recomiendo que para que se vea la lluvia de bananas no estén totalmente acomodadas. Y ya que has terminado de dibujar todas las bananas, ahora sí vamos a hacer los detalles pero con color negro. En este caso vamos a ponerles unos pequeños puntitos en sus extremos y a la mitad de nuestra banana vamos a poner una pequeña línea negra. Ya que hemos terminado nos deberá de quedar de esta manera y listo, ya es como nos queda esta lluvia de bananas. La verdad que a mí me encanta, no sé cuál fue su libreta favorita, pero a mí me encantaron las tres. Para la segunda idea es muy fácil para tener unos lápices con estilo. Para hacerlo vamos a necesitar lápices de los colores o el tamaño que tú tengas, protectores de hoja de carpeta, pintura acrílica de tus colores favoritos y por último pinceles. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro lápiz de un color neutro. En este caso yo elegí color blanco. Para que sea más fácil pintar nuestros lápices te recomiendo que le quites toda la pintura con una lija y así te será más fácil pintar nuestro lápiz.
Ya que hayas terminado de pintar todos tus lápices, te recomiendo que dejes secar durante 15 minutos para que cuando se hayan secado vamos a tomar nuestros protectores de hojas y vamos a pegarlos por todo nuestro lápiz. Ya que hayas terminado, ahora sí vamos a tomar nuestra pintura acrílica de los colores que tú hayas elegido. En este caso yo elegí 4 y voy a ponerlos por todo nuestro lápiz. Obviamente vamos a dejar secar durante 4 minutos y ya que hayas terminado, ahora sí vamos a quitar con mucho cuidado todas nuestras estampas. Y cuando hayas terminado nos deberá de quedar de esta manera. La verdad a mí me encanta cómo se ve porque tiene como muchísimo estilo y se ven súper cute. La última idea es mi favorita porque vamos a hacer un EOS borrador arcoíris. Para hacerlo vamos a necesitar talco, colorantes, acrílico blanco con el que sellan las ventanas y un EOS vacío. Lo primero que vamos a hacer es una mezcla y vamos a agregar en un recipiente acrílico blanco y talco. Después con nuestras manos vamos a empezar a hacer una masita y el talco nos ayudará a que no se nos pegue a nuestras manos. Ya que tengas una masita de esta manera, vamos a dividirla en 4 partes y en cada una vamos a ponerle un color, el que tú quieras, o puedes también combinar colores. Vamos a amasarla muy bien hasta que quede totalmente pintada y vamos a hacer lo mismo con todos nuestros colores. Ya que hayas terminado, vamos a juntar todos nuestros colores de esta manera y ahora sí vamos a tomar nuestro EOS y lo vamos a separar en 3 partes y vamos a juntar la parte de medio con nuestra tapa. Y ahora vamos a agregar toda nuestra mezcla al recipiente o aplastarla hasta que quede totalmente llena. Ya que ya has terminado, vamos a cerrar nuestro EOS y ahora sí vamos a dejar que se sequen durante 24 horas. No sé ustedes, mis polinesios hermosos, pero esta idea me encanta, es súper original y puedes llevar un gran borrador y no pareciera que es un borrador. Y estas son las hermosas ideas que yo preparé para ustedes para este nuevo regreso a clases y que entren con toda la actitud del mundo y para que les vaya muy bien en este año. ¿Ya vieron, polinesios, qué fácil fueron hacer estas ideas? A mí me encanta porque son muy originales y podemos llegar como con toda la actitud a nuestra escuela. No sé ustedes, polinesios, me encantaría que me comentaran de qué grado son o a qué año pasaron y todo eso, polinesios. Por favor, polinesios, en la cajita de descripción me pueden decir todo. Y ya saben que si hacen alguna de estas manualidades, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. Todas se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Y también, polinesios, aquí al ladito están saliendo otros videos de musas para que vayan a verlo, y este de Back to School que de verdad tienen que verlo para que vayan súper pros y súper mejorados a este nuevo regreso a clases. Y espero que les haya gustado mucho este video. Adiós, polinesios, ¡los amo!